Os saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Me llamo Florencio Nguere, soy de Guinea Ecuatorial, soy pastor, tengo familia, mi esposa se llama Josefina, tenemos 3 hijos y tenemos 6 adoptados, en total tenemos 9. Sí, porque la muerte de los parientes nos obligó a adoptarlos. No queríamos verles en la calle, siendo que estamos predicando del amor del Señor. Entonces teníamos que adoptarlos y tenemos una familia enorme de 9 hijos. Llevo pastoreando para 20 años ya, y por la gracia de Dios, lo que gozó ayer nuestra pastora, hace 6 años que yo también lo gocé. Está bien servir al Señor, la unción es divina, pero está bien también ser reconocido por el concilio, la gente que Dios ha puesto para controlar su trabajo. Es de gran gozo, hermana, te felicito. Gracias. También yo, es de gran gozo, hace 6 años que lo gocé. Después de pastorear no sé cuántos años, terminar instituto bíblico, terminar tal, entrar en global y todo esto. Pero por el fin, hace 6 años, las autoridades eclesiásticas dijeron, el concilio te va a reconocer, en visto también a tu ministerio. Mi iglesia... mi iglesia, estoy pastoreando, ahora está creciendo. Hace 14 años estoy en un nuevo lugar, edificando iglesia, y más o menos tengo la foto de la construcción, aún estamos construyendo. Pero estoy abriendo también iglesias en los pueblos, formar líderes y establecerlos ahí. Y es mi tarea, y es mi visión. Entonces, pero más o menos estoy teniendo una iglesia de 200 almas en Guinea Ecuatorial. Y espero tener más, si el Señor no viene pronto. Y espero abrir más lugares y establecer más líderes en esos lugares. Hermanos, vale la pena el sacrificio. Si Jesús no se hubiera sacrificado, no tendríamos vida. Jesús no respetó su dignidad, no respetó su autoridad, no respetó su divinidad, pero se bajó hasta los extremos más viles. Yo creo que en el universo, precisamente en el sistema solar, yo creo que hay otros planetas. Pueda que sean más grandes, más inmensos. Pero Jesús prefirió hasta el planeta Tierra, donde vive el ser más complicado de la creación de Dios. Porque y incluso en el planeta Tierra hay otros seres. Y es más fácil tratar con peces. Yo creo que los que tratan con educar peces, los que tratan con educar animales, yo creo que es un bonito trabajo y fácil. Pero el trabajo más difícil es tratar con el ser humano, porque es un ser independiente, es un ser de libre decisión, es un ser libre crítica. Entonces es el ser más complicado. Y el Señor tenía que bajar para tratar con nosotros. Fue un sacrificio grande. Fue un sacrificio grande. Que Él, al intentarlo,
al aplicarlo, al aceptarlo, yo creo que llegó unos momentos de su carne humana que podía decir, ¿por qué lo acepté? ¿Por qué lo he aceptado? Y miren, hasta en el huerto Getsemaní dice, Señor, pueda que yo estoy equivocado. Pueda que yo estoy equivocado. Si hay otra forma que tú puedes tratar con esta gente sin mi sacrificio, aleja esta copa de mí. Porque es difícil. Los que yo he venido a morir por ellos, no me aplauden, no me aprecian. En la misma Semana Santa, los mismos que dijeron, bendito sea el Hijo de David, Hosana, aleluya, en la entrada triunfal. Esto ocurrió el primer día de la semana, el domingo, pero para jueves, viernes, son los mismos, las mismas bocas, las mismas manos en lo alto, alzándolas, diciendo crucifíquenlos. Las mismas personas, las mismas bocas, las mismas manos que extendían ramas de palmeras al suelo. Qué difícil es el ser humano. Pero valió la pena el sacrificio de Jesús. Y yo quiero ir con esto, que vale la pena nuestro sacrificio hoy. Te quiero decir, paga el precio para que otros vivan. Paga el precio para que otros vivan. Vamos a leer un poquito la palabra de Dios. En Mateo 28. Mateo 28, versículo 16. Leemos la palabra de Dios. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Gracias, Espíritu Santo, por este momento. Háblanos, convéncenos y anímanos para la gloria y honra al único Dios y a Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Tomen asiento, hermanos. Hermanos, después de la resurrección de Jesús, hubo como 10 apariciones, Jesús apareciéndose vivo, como muestra de que resucitó. Y muchos fueron testigos de ello, ¿verdad? Fueron testigos. Pero en una de las 10 apariciones después de su resurrección, está cambiando de la zona geográfica donde ocurrió los eventos de la resurrección. Cambia la zona geográfica, sube a Galilea y manda decir a sus discípulos que me sigan a Galilea. No porque era de Galilea, creció en Galilea. Yo no sé por qué Jesús eligió que esto fuera Galilea. Y no en cualquier lugar de Galilea, no era en su pueblo Nazaret, por supuesto. No era en la carpintería de su tutor José. No era donde inició el ministerio en Capernaum. Pero les indicó seguirle en un monte. Digan a mis discípulos que me sigan a Galilea en un monte. Hermanos,
Yo creo que aún aquí tenéis grandes montes, ¿no? Y difíciles de subir. En mi país, mucho. Tenemos grandes selvas, montañas, y es peligroso. Y de ahí también se encuentran animales feroces, serpientes, animales peligrosos. Ahí para subir te encuentras con grandes rocas, difícil, te resbala y puedes caer y morir. Para los que escalan los montes, yo no creo que es un trabajo fácil. Y Jesús no miró la condición física de ellos. Pueden o no pueden, solo dio un mandato. Y yo creo que Pedro era un mayor de edad físicamente que Jesús. No dijo, pobrecito Pedro, si no puedes subir este monte. Un mayor de edad, como lo que yo tenga que decirle, voy a buscar un bonito lugar donde nadie tiene que sufrir para llegar. Pero Jesús les indica en un monte, un lugar difícil. No importa la edad, no importa tu condición física, no importa tu energía, pero sígueme al monte. Sígueme. Y ellos tenían que pagar un precio para seguir a Jesús al monte. No importa el peligro, pero vamos. Y ellos de Jerusalén a Galilea es un ejercicio de más. Son millas. Y de Galilea al monte, y no tenían facilidades de transporte que tenemos hoy. La mayor parte andaban a pie. Muchos tenían condiciones económicas muy rebajadas que no tenían ni camellos. No tenían, para tener caballo ya era gente que tenían. Y Jesús andaba siempre a pie con ellos, bajando, subiendo, bajando. Y ahora Jesús les pide hacer doble ejercicio, salir de Judea a Galilea y de Galilea al monte. Pero no tiene piedad de nosotros. Pedro, un mayor de edad, Santiago, eran mayores que Jesús. Jesús, edad de 34 años, ¿no? Jovencito. Ahora la gente me ven joven, pero ya soy mayor que Jesús en su edad carnal. Tengo 43 años. Y muchos me dicen, esto no puede ser. Tengo 43 años. Jesús en su edad carnal ya es un chavalito para mí. Y Pedro era viejo. Pero este pequeño, ¿qué se cree? Él tiene que mirar mi edad. Ya eran gente de barbas así, Pedro, Santiago, los demás. La Biblia habla que el único casi joven ahí era Juan. Todos eran. Pero a Jesús no le importa. Porque no dio el mandato a cualquiera. No dio el mandato a las autoridades gobernantes con sus facilidades. No dio el mandato a gente de buena energía física o no. Dio el mandato a los que le seguían. Dio el mandato a sus discípulos. Y el mandato no hay opción de discutir. Solamente hay opción de obedecer. El Señor ha dado mandato y vamos a seguir al monte. Aunque vayamos a arrastrarnos, aunque yo llego con las rodillas, yo estaré ahí. Pero yo tengo que llegar. Tengo que llegar.
Y cuando ellos pagaron este precio y llegaron al monte, Jesús abrió sus ojos. ¿Sabéis? Cuando tú llegas en la cumbre de un monte, el mundo parece como si se te abre de nuevo. Las distancias que no podías alcanzar, las alcanzas. Porque todo ahí resulta como si está debajo de ti. Cuando vemos los documentales de los que llegan en el monte Everest, el mundo queda bajo sus pies. Están allí en lo alto, ¿no? Cuando estás encima de un monte, el mundo se te abre. Tú alcanzas grandes distancias. Y Jesús de ahí pudo encomendarles la gran comisión. Después de pagar el precio y llegar a estas alturas, pues Jesús puede abrir sus ojos para que ellos vean la necesidad que Dios tiene en ese mundo. Y les dijo: toda autoridad me es dada. Miren alrededor vuestro, el mundo está bajo mí. Por tanto, id sin miedo. Si habéis llegado a esas alturas conmigo, todo queda bajo vuestro. Aleluya. Y, hermanos, tenemos la gran comisión. Tenemos el mandato de Jesús. Pero no podemos comprenderlo si estamos por debajo. Podemos entenderlo si estamos en la cumbre. Por eso hoy muchos en la iglesia que no crecen hacia la madurez, hacia la cumbre, entienden como si es cosa de pastor. Son cosas de diáconos. O el pastor quiere hacerse con nuestro dinero. ¿Qué es esto de apoyar misiones? ¿Qué es esto de hacer tal programa? Solamente este lenguaje demuestra que aún estás por debajo. Cuando llegues en la cumbre, el lenguaje cambia porque los ojos se te abren y el mundo se te hace nuevo. Subamos al monte. No importa el precio que pagamos, pero debemos subir. Para levantar la iglesia en una nación, tiene que haber hombres y mujeres que pagan el precio. Pertenezco a la primera generación del evangelio en mi país. No hemos tenido vuestra oportunidad, porque muchos siempre, cuando quiero charlar con alguien, no, mi papá era pastor, no, mi abuelo era pastor, no, mi abuela era cristiana. Y yo no puedo tener ese testimonio. No puedo. El evangelio entró en mi país en 87 y yo me convertí en 92, 4 a 5 años después de haber entrado la iglesia. 4 a 5 años, ¿podemos hablar de 2 generaciones? Nada, es una generación. Entonces, somos los pioneros del evangelio en mi país. Y os digo, estamos pagando el precio. Yo lo he pagado y lo sigo pagando para que el evangelio en mi país sea levantado. Y el Señor me lleva a la cumbre donde yo puedo ver mi país y otros países
Ahora puedo compartir en Estados Unidos la palabra de Dios. Me acuerdo cuando comencemos a predicar. Yo había aceptado ya a Cristo. Mi país no era como ahora. Era terrible. No había ningún progreso. Ahora se explota petróleo ahí, los americanos. Pero aún era nada. No había carreteras y el sistema político era peor. Y solo era gobierno y iglesia católica. Y en aquellos momentos era el tiempo en que obligaban a nuestro presidente, la comunidad internacional, le obligaba a permitir entrar los opositores políticos. Y era el mismo tiempo que entra la iglesia nueva, Pentecostés. Entonces, la gente sin pensar dos veces se podía tener una sola opinión. El que es iglesia nueva, opositor político. Si sales de católica, es porque ya te has ido contra el gobierno. Y era difícil. Me acuerdo muchos papás, al predicarlos, uno dice, por favor, hijo, todo lo que me hablas es verdad, pero no puedo cambiar, porque si me cambio, mira tanta familia que tengo, me pueden matar, porque salir de católica es declararse opositor del presidente. Y así lo interpretaban directamente. Porque los mismos años que obligan al presidente a permitir oposición política son los mismos años que Iglesia Católica tiene oposición religiosa. ¿Qué se va a decir? Yo me convertí a edad de 20 años justamente. Ahora tengo 23 años en el Señor. Por la necesidad urgente de la iglesia, comencé a predicar y me permitían responsabilizar la iglesia a 6 meses de mi conversión. Porque no había gente, había necesidad. Me acuerdo un día yo me levanté en la calle sin miedo. Porque levantarse en la calle y decir, Jesús salva, Jesús sana, acepta a Jesús, era declararse opositor, porque tú traes nuevas ideas al país. Y yo me levanté en la calle y prediqué de Jesús. Y de repente, llegaron vehículos llenos de militares con sus fusiles. Llegaron ahí y me preguntaron, ¿qué estás haciendo? Yo les dije, yo predico de Jesús. Y no esperaron 2 veces. Mentira, opositor. Sacaron sus fusiles. La parte que tiene la madera, comenzaron a golpearme por todo el cuerpo. Me caí al suelo. Me pegaban con sus pies, dando también sus fusiles. Opositor, ¿dónde estabais cuando nuestro presidente sacó el antiguo presidente por golpe del Estado? ¿Dónde estabais? Ahora sí ya venís con nuevas ideas para causar revolución al pueblo. Yo estaba tirado al suelo y me pegaban. Y yo escuchaba gritos de la gente que caminaban. Esto era en un lugar público en la carretera. Mamás que pasaban y yo escuchaba gritos de mamás llorando. ¿De quién es este joven que matan? ¿De quién es este joven? Oh, pobrecito, pobre mamá.
¿Quién es la mamá de aquel joven que matan? Y hermanos, la única palabra que salía en mi boca, que me acuerdo, era gloria a Dios. Mientras más golpes me daban, más gritaba, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y las expresiones de ellos eran, mentira, ¿qué Dios? Y opositor. Y os puedo decir, hermanos,